Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según el Espíritu, la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Padre bendito, una vez más me pongo delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú quien tome el control, papá, porque lo único que quiero es adorarte y agradarte a ti, darte toda gloria y toda honra, Señor, y ser obediente a lo que tú me has dado, Señor, ser obediente a lo que tú has puesto en mí, Señor, ser obediente a ti que eres mi Señor y Salvador. Te doy las gracias por poner tu mirada en mí. Gracias, Señor, por poner esa mirada en mí, Señor, que no era nadie, Señor, en un tiempo. Gracias por tocar mi vida. Gracias te doy por usarme, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor amado. Te doy gracias. Quiero ponerme delante de ti, Señor, porque como te lo dije en esta semana, papá, no quiero ser yo, Padre, sino que seas tú por medio de mí. Úsame, Señor. Sé que solamente soy un ducto por el cual tu palabra, Señor, es dada, Señor, a los tuyos, Señor. Habla de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, Señor. Yo sé que toda palabra, Padre, que está escrita en este lugar, Señor, es porque es necesaria para la edificación de tu pueblo. Te doy las gracias por todo y te pido que seas tú, que sea tu Santo Espíritu quien tome su lugar en mí, así como en todo este lugar, aún en los aires. Que tu palabra penetre cada corazón, Señor, que redarguya, que exhorte, porque yo sé que para eso fue dada también, Señor. Sé tú, Padre, sé tú obrando por medio de tu sierva, Jehová. Úsame, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Sea tuya la gloria y la honra, Señor, y todo reconocimiento. Te doy gracias por tu presencia y por tu abrazo. Gracias por tu amor. Gracias por revestirme, Señor, de tu poder y de tu gloria. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Jehová. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres tú. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Sabe que en todo este capítulo yo estaba leyendo y me estaba dando cuenta de que nosotros podemos leer la Biblia una y otra vez, y muchas veces decimos, ya leí. Yo he leído muchas veces el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta, bueno, Apocalipsis no todo, para qué le voy a mentir, pero he leído la mayoría. Y lo vuelve uno a leer y se encuentra uno cada mensaje diferente. Y a mí me impactó. Yo sé que Pablo sufrió mucho durante su caminar, desde su llamado, porque ustedes saben que la conversión de Pablo fue prácticamente de la noche a la mañana. Y a mí me impactó mucho la forma en que él estaba defendiendo su ministerio aquí. Él estaba dándose a conocer primeramente cómo él era,
desde el primer capítulo, él dice que, ahora me toca ponerme mis cestos, que él era humilde entre ellos, pero por carta él sabía que él era fuerte, que él hablaba fuertemente por medio de las cartas, pero estando presente, vemos que ahí él hace su testimonio, el testimonio que él daba delante de la gente, es lo que él da a conocer ahí. Soy humilde delante de ustedes, soy así, decía Pablo, soy humilde, pero por carta soy fuerte. Y saben que él daba a conocer la lucha que él tenía, porque así yo decía, bueno, a lo mejor antes no era como hoy, pero no, aquí me di cuenta que es lo mismo. Pablo era criticado. Aquí lo que Dios me decía, ok, lo que estaba antes, eso sigue. Nadie ha podido romper esa cadena. Mientras el enemigo esté aquí, siempre vamos a tener esas cadenas. Y dicen que para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Uno solo no se puede pegar así solo, ¿verdad, hermano Alvarito? Eso me duele aquí. Y entonces nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo y Dios nos lo dejó para que Él peleara por nosotros. Es nuestro consolador, es el que nos ayuda a ganar toda la batalla. Pablo dice que nuestras armas, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero aquí no menciona las armas, nomás dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero sabemos que una de las armas que derrota al enemigo es la palabra. Cuando nosotros tenemos palabra, Pablo se defendía por medio de la palabra y él sabía, ¿me entiende? Él sabía contestar. Cuando él tenía un enfrentamiento difícil, él decía de acuerdo a lo que Dios le indicaba. Porque si se recuerdan en Mateo, Dios decía, y no os preocupéis por lo que habéis de decir. Porque el Espíritu Santo iba a poner en nosotros la palabra, así mismo la ponía en Pablo, era el que hablaba. Entonces, por medio de la palabra y lo que Dios le decía, él se dejaba guiar. Esa es una de las armas. La segunda arma es el Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no nos podemos defender. Si peleamos con nuestra carne, hermanos, vamos a hacer un desorden total. Un tiempo atrás, no he sido solamente con una persona, con muchas. Gracias a Dios que Él me ha enseñado a hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando ahí en su palabra. Sabe que cuando a usted le hacen algo, yo sé que a muchos puedo decir que a la mayoría nos ha pasado, a la mayoría, que a usted le llegan con el chisme de cualquier cosa, que le duela, que le llegue. Y cuando la persona se va, su mente empieza a maquinar. No, hombre, cuando me tope a esa señora, cuando me tope a este señor, cuando me tope a este, le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Eso es darle rienda suelta a la mente. Y es algo que el diablo está empezando a trabajar para que el momento que nos enfrentemos sea por medio de la carne. Y cuando nos enfrentamos a esa persona, a veces salimos hasta enojados o hasta golpeados. Pero cuando dejamos que sea el Espíritu Santo que trabaje por nosotros, es bien diferente. Porque usted va a llegar, mire, la palabra dice que exhortemos al adulto como si fuera nuestro padre, al joven como si fuera nuestro hijo, pero con amor. Usted no va, bueno, hay padres que sí son bien duros, sí exhortan a sus hijos y de repente, ¡pum!, la cachetada. Sí, hay padres que sí son así. No sé si aquí dentro de la iglesia, pero hay padres que sí exhortan bien duro a sus hijos. Pero saben que Dios es amor. Si Dios nos exhortara a nosotros como nosotros exhortamos a los hermanos o a nuestros hijos, ya quién sabe dónde estuviésemos. Es decir, este padre es bien duro, nos está dando con dureza realmente, pero no, Dios es amor. Y dice que si nosotros tenemos a Dios, a Jesús en nuestro corazón, entonces tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Por tanto, nosotros no podemos llegar y enfrentar a una persona de acuerdo a la carne, sino que
Pablo nos está enseñando que tenemos que orar primeramente para que sea el Espíritu Santo quien tome el control. Porque la carne de nosotros se altera bien rápido y si tiende a alterarse y tomar las riendas de diferente manera. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre, hermano, la cosa es diferente. Es bien diferente. Podemos hablar, sabe que muchas veces hasta se tiene problemas para arreglar situaciones dentro de las iglesias. Y lo primero que ponen cuando usted va con esa persona a reclamarle algo, la primera excusa es que, ay, ¿ella qué me viene a decir si ella es peor? Esa es la excusa de todos. En vez de aceptar el error, empezamos a aventarle, ¿me entiende? ¿Y ella qué me va a decir a mí si yo conozco toda su vida? Esa es la defensa. Esa es la defensa que muchos de nosotros tenemos. Pero Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir al enemigo. Tenemos ese poder dentro de nosotros. Y como les digo, para pelear se necesitan dos. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos las fuerzas del enemigo también que se levantan en contra de nosotros en cuanto se den cuenta que nosotros queremos obrar verdaderamente para Dios. Pablo, desde que él empezó a servir al Señor, él sabía que le venían cosas difíciles. Él sabía que no era fácil. ¿Cuántos de ustedes sabían que era fácil cuando vinieron a las cosas de Dios? Le voy a decir que cuando a mí me predicaron el evangelio, a mí sí me dijeron, no, mira, cuando Cristo, tú le das la entrada a tu hogar, todo cambia. Todo es más fácil. Todo, mira, el diablo huye, dice. Sí, yo sé que el diablo sí huye y que las cosas son más fáciles cuando nosotros hacemos lo que la palabra dice. Mientras no obedecemos la palabra, el diablo sigue haciendo de las suyas dentro de tu hogar. Y es ahí donde está lo difícil. Dice, no, es que tengo 10 años en el evangelio, tengo 15 años en el evangelio y yo sigo igual. Dios no ha hecho nada en mi vida. No ha llegado ningún cambio, mi hija sigue siendo la misma, sigue con su terquedad, mi hijo sigue en el mundo. No, es que no podemos esperar a que todos cambien. Sabemos que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar para que la situación cambie. Y toda la batalla que tenemos en el hogar, hermanos, solamente con la palabra, el Espíritu Santo y la oración. Esa es la tercera arma, la oración. Vemos que en Efesios, Pablo nos dice, toda la armadura de Dios está en el libro de Efesios. En Efesios 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo desenvainaba su espada cada vez que tenía un enfrentamiento. Él sabía usar la espada. Porque hay que aprender a usar la espada. ¿Cómo vamos a usar algo que no sabemos cómo se usa? Y tenemos que aprender, y eso va con el tiempo. Nosotros para aprender algo tenemos que ir a la escuela muchas veces. Y a mí me tocó, cuando comencé, cuando me instruyeron, fueron los pastores, como 3 meses, creo, fue un discipulado de 3 meses con un libro bien pequeñito, como de unas 12 hojas, pero fue un discipulado de 3 meses. Y ahí aprendí yo poco a poco a leer la palabra. Y había muchas cosas. Lo que primero pregunta uno es acerca de, bueno, ¿y por qué ustedes no adoran a la Virgen? ¿Y por qué ustedes no adoran a los santos? ¿Y por qué ustedes? Todas esas fueron mis primeras preguntas. Por eso fue que tardó tanto el discipulado, porque yo quería aprender de todo lo que se trataba, porque ellos hacían a un lado a la Iglesia Católica. Y así fue como yo aprendí a usar la espada. De ahí me dejaban tarea todos los días, cada vez que iban los pastores me dejaban tarea, yo leía. Yo duré 1 año con la Biblia católica. Yo no me quería deshacer de la Biblia, decía, pues es lo mismo, es que ellos también decían, es lo mismo. Lo que viene en esa Biblia viene en esta, con la única diferencia de que este tiene más libros. Bueno, ¿y por qué a ustedes les quitaron los libros que la mía tiene? Vea, yo no decía por qué a la mía le pusieron más libros, sino decía por qué a la de ustedes le quitaron los libros que la mía tiene.
Pero así fue como me instruyeron en la palabra. Y saben que hoy me gozo, como le digo, esta semana yo me gocé, así como estaba, sin poder respirar y todo lo que quieran. Pero Dios sabe que fue una semana, que fue la semana que más disfruté estar escudriñando la palabra. Y saben que la hermana, una de las hermanas en el grupo de las amadas llevaba el libro de Corintios y yo estaba leyendo el segunda de Corintios y la hermana estaba el primera de Corintios. Y ella ponía, precisamente ayer creo la hermana puso algunos temas de Corintios. Y yo decía, Señor, ¿tiene algo que ver con lo que yo voy a hablar mañana? Y me iba a lo que la hermana había puesto, a escudriñarlo allá. No, era totalmente diferente. Pero a lo que voy es que todos nosotros tenemos que empezar a usar esa armadura de Dios. ¿Saben? El espíritu de pereza es lo primero que ataca al ser humano. O la excusa, porque a veces decimos, bueno, voy a lavar los trastes y ahorita que los laves, voy y me pongo a leer la Biblia. Eso es mentira. Ya se va el tiempo y no lo hace uno. Y Pablo nos dice que esas son las armas de nuestra milicia es la palabra, es la oración. Y por medio de eso vamos a obtener el Espíritu Santo y eso va a ser nuestra guía. El ataque que Pablo tenía no era fácil. En el capítulo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de esa osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, dice, como si anduviésemos en la carne. Son opiniones que mucha gente levanta, que no conoce, muchas veces no conocemos a nadie. No conocemos a nadie y siempre nos atrevemos a hablar de la persona. Por cualquier detallito mal que vemos, nos atrevemos a hablar y decimos, esta de cristiano no tiene nada. Y dice ahí la palabra que si ustedes se hacen llamar de Cristo, dice, tengan presente que nosotros también somos de Cristo. Y así estamos dentro de las congregaciones. Es que yo sí soy cristiana y el hermano no. Es que yo sí soy así y la hermana no. ¿Por qué? ¿Por el pasado? ¿Por el presente? ¿O ya le adivinó el futuro? No podemos dejarnos llevar por lo que el hermano dice. ¿Sabe que a mí me da mucha tristeza cuando oigo un hermano que se sale de una congregación y dice, no, es que ahí en esa iglesia no llevan a cabo esto. No es que ahí en esa iglesia son puros mentirosos. No es que ahí en esa iglesia, ¿sabe? El enemigo está metiendo tanto eso en la mente del ser humano, aún a los que ya tienen el conocimiento de la palabra, para que la gente se retire de Dios. Ese es un pretexto nada más, porque le voy a decir, a mí el pastor no me va a dar la salvación, ni el líder, ni ninguno de ustedes me va a dar la salvación. El que yo esté aquí es porque Dios me escogió. Él es el que me dio la palabra y es el que me da la salvación. Yo no puedo culpar al hermano de lo que me esté pasando a mí o de lo que yo no obtengo, porque eso va a ser mi culpa nada más. Dios no me va a pedir a mí cuentas de sus actitudes, porque usted no quiso. Dios no le va a pedir cuentas a usted de lo que yo esté hablando aquí. Él me va a pedir cuentas a mí. A mí me va a pedir cuentas. Y muchos de ustedes tal vez se preguntarán, ¿y será eso de Dios realmente? A Pablo también se lo dijeron. A Pablo le pidieron cuentas. Ahí en 2 Corintios 13:3, ahí dice. Dice en 2 Corintios 13:3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ellos buscaban prueba de que a ver si es cierto que Pablo, lo que Pablo hablaba era por medio de Dios. Hoy en día sabemos que todo lo que sea la palabra, si usted le están hablando por medio de esta palabra, es Dios hablando. Como dijo el pastor, no sabía que el pastor iba a decir eso al principio y me dio risa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted decide, es como es, pero ahí está. ¿Y quién va a predicar hoy? Fulano de tal. No, hombre, ese hermano, su testimonio está por los suelos. Pero va a ser Dios el que va a hablar, por medio del hermano.
Y si Él trae palabra, hermano, si usted tiene el conocimiento de la palabra, usted se va a dar cuenta si le está hablando de acuerdo a la palabra o no. Y eso es lo más importante. Cuando usted conoce la palabra, no hay engaño. No hay engaño. Porque el mismo Pablo nos dice que vendrán falsos apóstoles predicando cosas que nada tiene que ver con Dios. Pero si usted sabe quién es Dios y cómo habla Dios, usted va a reconocer que es Dios hablando. Ha usado diferentes personas para predicar su palabra. El otro día me daban testimonio en un lugar estaba una persona que yo conozco en una esquina. Así, estaba esperando que se pusiera en rojo el semáforo. Digo, en verde el semáforo para pasar, que se pusiera el monito. Y ahí se le acercó otra persona, no de muy buen aspecto, pero se le acercó. Le dijo lo que ella menos esperaba. Y si ella hubiera puesto su mirada en la persona esa, hubiera dicho, no, este no es Dios. ¿Cómo va a usar Dios a alguien así, como esa persona? Pero no, llegó y le dijo, hermanos, cómo era su vida y lo que Dios quería de ella. Bien clarito. La muchacha se soltó llorando ahí en la esquina. Cuando él platicó, cuando ella nos estaba platicando, le digo, ¿y qué piensa? Dice, no, es que me dijo cosas que ni mis papás saben. Le digo, ¿pero quién era? No sé. Pero ¿te conoce? No lo conozco. Es una persona que ni siquiera se ve que va a la iglesia, no se ve que sea un lector, no se ve que... Pero fue y le habló. ¿Cómo le habló? ¿Por medio de quién? Porque le habló palabra. La persona que usted menos se lo espera, hermano, por medio de esa persona, Dios le va a hablar. No se fije quién sea el que se pare aquí. Porque así como a Pablo Dios le daba palabra, a los que se paran aquí cada sábado, cada viernes, cada vez que Dios les llama, yo sé que muchos de ellos piensan, vienen con un pensamiento ahí de que ¿qué van a pensar? ¿Qué dirán? Porque se lo comen a uno los nervios aquí, desde antes de allá de afuera, uno ya viene. Pero ahora yo venía y yo decía, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero tú vas a hacer algo. Hay cosas que uno no se espera cuando, aunque uno conozca la guerra espiritual. Hay cosas, aunque uno sepa que tiene un enemigo. Y uno piensa que nuestro enemigo es lo que tenemos enfrente. No, hermano. No es el enemigo, no es ningún hermano de los que están aquí. Esos no son nuestros enemigos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que si esa persona tiene pleito con otra persona, es porque esa persona se ha dejado usar por el enemigo. El enemigo no usa a la persona fuerte, el enemigo usa a la persona débil. A la persona débil es la que usa. Y a veces se entristece uno porque también la persona que usted menos espera es la que de repente se levanta en contra de uno. Dice uno, ¿y qué pasó? ¿Y a qué hora hice yo esto? Y se entristece uno no porque no por lo que el enemigo está haciendo, sino porque la persona se dejó usar por el enemigo. Y eso es bien triste, porque nosotros, dice Pablo, que la autoridad que Dios le daba no era para tumbar la obra de Dios, dice que era para levantarla, que era para edificación, era para que el Espíritu Santo se manifestara más fuertemente en cada uno de nosotros. Nosotros a veces podemos pensar que a veces tomamos las cosas de diferente, al revés. Parece como cuando usted le dice a su niño, párate y se sienta, cállate y sigue gritando, voltéate y está siempre volteado hacia acá, como si hiciéramos las cosas al revés. Me da mucho gusto de la forma que Pablo tomaba su ministerio, porque usted sabe que todos nosotros tenemos un patrón. Aunque yo tenga negocio propio, tengo muchos patrones, porque a la casa que llego diferente, hay alguien que me manda, de todos modos, hay una persona que me paga.
Todos tenemos diferentes patrones y a veces soportamos tantas cosas, tantas humillaciones. Yo tenía una persona, una clienta, que yo estaba en una recámara y ella es de la cocina, ¡Oralia! Y salía corriendo, la hermana Yesenia sabe de quién le hablo. Y salía corriendo. No acababa de hacer una cosa cuando ya me estaba gritando y me iba a hacer lo que me estaba diciendo, cuando ya me estaba gritando del otro lado. Y decía, yo les decía a ella, digo, ¿sabes qué? Me tiene hasta acá esta doña. Y no la dejé, duré como 8 años trabajando para ella, hasta que ella sola, ¿me entiende? Ella sola fue la que me dijo, no, pues voy a buscar otra persona. Está bien, gloria a Dios, dije yo. Sí, porque a veces dice uno, pues es de bendición, pero a veces son bendiciones. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Y yo salía de esa casa que dice, híjole, esta señora, la verdad que de repente me saca de mi juicio así, tremendo. Y nos sometemos a unas autoridades, hermano, que a veces a mucha gente yo he visto que dice, no, esta me grita, y es que esta me trata hasta por los suelos, pero ¿y por qué lo aguanta? Muchas veces decimos, no, nada personal, ¿ok? Pero a muchos nos pasa. ¿Y por qué lo aguanta? No, pues es que pues es mi trabajo y hay que aguantar y todo. Pero Pablo aguantó muchas cosas, hermano, por llevar el evangelio. Y a veces nosotros no queremos sufrirla. Queremos llevarla bien, livianita, y no, es que no tengo por qué. Y el pretexto es que Jesús ya llevó todo sobre la cruz del Calvario. Sí, Él llevó, pero también dice que nos toca nuestra parte. Dice, tome mi cruz y sígame. Tome su cruz, dice, y sígame. ¿No dice la palabra? ¿Qué significaba la cruz? Eran muchas cosas las que nosotros teníamos que pasar. Y aquí en el capítulo 12 de 2 de Corintios, perdónense, en el 11. En el 11:16 dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis, ¿a quién? A los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Soy hebreo, y él se comparaba, de ahí para adelante usted va a ver que él se comparaba con todos. Él daba a entender que era igual a todos. Y sí, Jesús cuando bajó en la tierra también venía, era igual que nosotros. Y Él tuvo que padecer muchas cosas para que la palabra llegara a usted y a mí. A nosotros nos toca padecer muchas cosas para que la palabra llegue a otros también. Pero sabe que las cosas que nosotros tenemos que padecer no es aquí dentro de la congregación, es afuera. Por medio de los que no tienen conocimiento de la palabra, no por medio de los que ya tienen conocimiento. Porque a veces somos más atacados por una persona que tiene conocimiento que por una que de allá de afuera. Los de afuera no dicen, no, es que no me gusta ir por cierta razón. No, pues luego voy. Pero los de aquí, los de adentro, nosotros mismos nos hacemos nuestra propia guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo ahí estaba defendiendo la palabra de Dios ciertamente. Ni aún él se defendía porque dice, yo no me glorío por lo que estoy haciendo. Él sabía que el que se llevaba la gloria y la honra en lo que él hacía era Dios. Y nosotros por levantarnos así, como pavo real, muchas veces decidimos mejor quedarnos en paz. Así, yo me quedo tranquilita. ¿Para qué me voy a meter en eso si ya sé a dónde voy? ¿Para qué voy a agarrar ese ministerio si ya sé cómo me va a ir? No, es que de eso se trata. De eso se trata. De que así como ellos padecieron por cada uno de nosotros, nosotros aprendamos a luchar por cada uno de los que necesitan. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. No te quedes con el regalo que Dios te ha dado. Es para que lo compartamos. Es para que vayamos allá afuera y también demos un poco de lo mucho que nosotros hemos recibido. Porque hemos recibido mucho realmente. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Dice que si nosotros decidiéramos vivir bajo la ley, estuviéramos destrozados. Ya no estuviéramos aquí. Por gracia sois salvos, dice el Señor. Por gracia. Y eso no es de vosotros, dice.
Pues es un don de Dios. Porque si por nosotros fuera, hermanos, nomás regrésese de donde lo sacó Dios. Y se dará cuenta que no puede caminar sin Dios. La vida no es igual sin Dios. No es lo mismo. Yo agradezco a Dios del día que me sacó, porque yo sí me he puesto a pensar en todo lo que yo viví antes de conocer a Cristo. Y créame lo que a lo mejor yo no estuviera ya con vida. De ahí Dios me sacó, de la muerte me sacó Dios. Puedo decirlo así abiertamente. Y por eso yo le agradezco a Dios. Mire, Dios me ha perdonado tantas cosas que cuando el enemigo viene a atacarme de diferentes maneras, le digo, no, conmigo no, porque si Él ya me sacó una vez, Él tiene poder para cubrirme de no caer otra vez. Ya no. Ahora yo sé quién es el que me fortalece, ahora yo sé quién es el que me guía. Trato de dar lo mejor de mí, hermanos, en todo lo que yo puedo hacer. No me glorío, simple y sencillamente le digo que soy de carne y hueso. Soy igual que cada uno de ustedes, pero ¿sabe qué? Tengo las mismas luchas o tal vez peores luchas que ustedes. Sigo en la palabra. Sigo en la palabra y yo sé que a donde quiera que voy, puedo predicar el evangelio, puedo decirlo. Y esto que Pablo me habló a mí, que Dios me habló por medio de Pablo, no fue algo sencillo. Le digo, Dios tocó mi corazón muy fuerte. Porque todo lo que Pablo recibió en ese capítulo 11, si usted lo lee, cómo fue azotado también. Ahí dice, yo quisiera que usted lo leyera. Si ya lo leyó, vamos a leerlo nuevamente. Desde el 22 dice, soy hebreo, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, dice yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué era, hermanos? La preocupación de las iglesias. Él lo dice, lo que más se agolpaba hacia él era eso, la preocupación de las iglesias. No era todo lo que había pasado, no era todo lo que había sufrido o si iba a sufrir otra vez. No, su preocupación era las iglesias, que la palabra se diera en las iglesias. Eso es un siervo de Dios, hermano. Cuando usted tiene su trabajo, tiene su patrón, lo que usted hace es agradarle al patrón. Es buscar hallar gracia delante del patrón, porque ya empecé aquí, me voy a llevar suavecita y me va a subir el sueldo más adelante. Es lo que uno busca. Y aguanta muchas cosas, envidia, celos por medio de los compañeros de trabajo o diferentes personas, pero uno pasa diferentes dificultades. Pero mire Pablo, vea el ejemplo que nos deja Pablo. Todo lo que él pasó, todo lo que él recibió, todo lo que él sufrió por llevar la palabra a las iglesias. ¿Qué le costaba a él decir, no, es que me echo para atrás? Porque todos nos echamos para atrás. ¿Cuántos de aquí nos han echado para atrás? Y en las iglesias, en todas las iglesias vemos lo mismo. Ministerios caídos porque no hay nadie quien los levante. Que no son capaces de soportar nada, porque en cuanto dicen esa hermana no va a poder con el ministerio, ese hermano no va a poder ni para qué se levante, si con su vida que lleva el mal testimonio va a tumbar a todos. No, hermano, nosotros nos tenemos que ayudar. Apoya a su líder, apoya a su compañero que no es líder, pero Dios lo va a usar. Él tiene llamado. Si usted está aquí es porque usted tiene un llamado especial. Hay propósito de Dios para usted. No es propósito que nos sentemos, es propósito de que vengamos a ayudarnos, a levantarnos. Es triste muchas veces ver
que mucha gente padeció para que nosotros tuviésemos vida. ¿Cuántos de ustedes aguantarían 40 azotes? Encierros en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes se irían a otro lado a predicar la palabra sin pensar qué le vaya a pasar en el camino? No, yo no puedo ir a Nueva York porque migración me agarra en el avión ahí. Y ahí quedo. Pero Dios te está mandando. No, pero si me subo ahí, me echan para México. ¿Yo qué voy a hacer a México? Si vas para México es porque Dios tiene un propósito para ti allá, en México, Salvador, Guatemala, donde sea. Nuestro llamado es pelear usando las armaduras de Dios, no la carne. A él lo criticaban, decían, pensando que estaba en la carne, decían, estos son de la carne. Andan de chuletita. Pero no, Pablo estaba defendiendo. Pablo se estaba defendiendo, haciéndole saber todo lo que había pasado para que nosotros viviésemos mejor. Y nosotros, en vez de darle valor a lo que Dios nos enseña día con día, porque Dios nos ha enseñado su misericordia, hermanos. Nosotros no hemos tenido que pasar tanto. Lo único que pasamos son poner el oído y que alguien venga y diga algo de nosotros. Porque eso es lo que tumba a muchos. El oído, la mirada, la boca. Eso es lo que tira a muchos aquí. Nuestra guerra no es de así como los del Antiguo Testamento ni como la de Pablo, no. La guerra que hoy se vive aquí dentro de la iglesia es por oído, por ojos y por boca. Esa es la guerra dentro de las iglesias. Y otra de las cosas es simple y sencillamente no querer escudriñar la palabra. Un cristiano flojo. Es el hermano. No, lo que yo capté, hermano, lo que yo te voy a compartir. Que sin Dios, sin la palabra, sin el Espíritu Santo, sin la oración, y si no aprendemos a guerrear como Dios nos está enseñando por medio de la carta de Pablo, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. No sé cuántos de ustedes realmente quieran quedarse. Yo no, yo me voy con Él. Me voy con Él. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, yo sé que no soy perfecta, porque Pablo dice, cuando vosotros fueseis perfectos, obedientes, perfectamente obedientes, que Él los iba, ¿cómo dice ahí? A exhortar. Pero es que nadie puede llegar a la perfección aquí. Estamos en una lucha, en una batalla día con día. Luchamos. Pablo luchaba con ese aguijón que oraba y no se le iba. Si Dios no se lo quitaba es porque Él lo necesitaba. Así nosotros estamos en muchas áreas. Esas cosas por las cuales todos los días pecamos son las que nos hacen doblar rodilla, las que nos llevan al arrepentimiento. Y no es excusa la que debemos de tomar. Es que el Señor dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. No se trata de eso, hermanos. Yo sé que Dios se puede perfeccionar en la debilidad de uno y que cada vez que se levanta uno dice 7 veces se caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Y uno dice, bueno, es que si caigo Dios me levanta. No, es que si hablo de la hermana o del hermano, Dios al rato me va a perdonar. No se trata de eso. Hermano, Pablo usaba el poder que Dios le había dado. La autoridad que Dios le había dado para edificación. Para edificación. Si Dios nos diera ese poder, a lo mejor por eso no nos da el mismo poder. Tenemos un poquito ahí de poder, pero no nos da el mismo porque tal vez no lo usaríamos para lo mismo que Pablo. A lo mejor lo estamos usando erróneamente. La autoridad que Dios nos la da para edificación dentro de las iglesias, dentro de la congregación. Si Dios me ha dado a mí una autoridad y el hermano aquí está en algo, hermano, ¿sabe qué? Mire, la palabra, yo voy a venir con la palabra que Dios ya me ha hablado a mí. Le voy a decir, hermano, mire, póngase sobre la brecha. Le voy a ayudar a edificarle. Porque si yo no uso la palabra, lo que voy a hacer es tumbarlo más. Hay que usar la autoridad y el poder que Dios nos dio para edificar la vida del hermano. Somos muchos aquí que todos agarrados de la mano y en la misma visión, hermano, vamos a hacer grandes cosas.
Pablo tenía un grupo que trabajaba con él. Y él exhortaba al que se le estaba por ahí saliendo. Pablo exhortaba. Por eso nos enseña a exhortar. Nosotros eso tenemos que hacer. No todos somos fuertes de la misma manera, pero tampoco todos somos débiles de la misma manera. No tan fácil caemos en la misma debilidad. Tratemos de unirnos. Aprendamos todos a usar la armadura que Dios nos dio día con día. Dios no es de hoy sí, mañana no, el domingo sí, el lunes no. Dios es diario. Porque tal vez el día que no lo busquemos, ese día llegue Él. Y luego, yo sé que hay muchas cosas que nosotros tenemos que pensar. Muchas cosas. Yo sé que de alguna manera cada uno de nosotros, Dios nos habló. Vamos a agarrar algo de esto, hermano. Pero le voy a decir que usted tenga el conocimiento de la palabra y no la siga, no le sirve de nada. No le sirve de nada, no va a haber un cambio en la vida. Trate de escudriñar la palabra, atesore la palabra, atesore la presencia de Dios. Mire, lo más hermoso que nosotros podemos tener y disfrutar todos los días. Hincarnos 5, 10, 15 minutos, lo que usted quiera, hasta que usted se acostumbre a estar delante de la presencia de Dios. De esa manera usted se va a enamorar de Dios por medio de la oración. Si usted tuvo un novio anteriormente, usted sabe que ahí llegándole todos los días a la muchacha, ¿vea? Poco a poquito creció el amor. Así es Dios. No estamos acostumbrados a tener una relación con Dios, se nos hace bien difícil al principio, pero si usted continúa, se esfuerza y sigue adelante, usted va a tener una relación hermosa con Dios. Pero la obediencia a la palabra. Acuérdese que nadie le va a dar la salvación aquí terrenalmente, nadie. Nadie le va a dar la salvación. Podemos darle la palabra para que usted piense lo que está haciendo y rectifique en lo que esté mal. Piense en lo que esté mal y se enderece. Pero de ahí para allá el que se encarga de todo es Dios. Nosotros solamente somos obreros de Dios, que tratamos de hallar gracia delante de Él y ser obedientes a lo que Él nos demanda. Pero el que hace la obra en nosotros es Dios. Nadie más que Dios. Nosotros podemos orar unos por los otros, por los débiles, dice los más fuertes oren por los más débiles. Es lo que se puede hacer nada más. Pero recuerde que la salvación no la va a agarrar de nadie de la tierra. Usted mismo la tiene que buscar. Eso es individual. Aquí yo lo dejo con ese pensamiento. No lo voy a llamar aquí. Yo comentaba con unas hermanas, le digo, ya nadie pasa al altar porque muchas piensan, no le voy a decir, pero no es algo que yo pienso, ¿me entiende? Es algo que se escuchó por ahí. Ay, es que si yo paso para el altar cuando ministran, van a pensar que a mí me está pasando algo de lo que están hablando, hermana. Eso es algo, esté pasando o no está pasando. Dios quiere ministrar su vida. Dios quiere ministrar su vida. Lo que pasa es que cuando se hace uno para atrás, pues simplemente no rechaza al que está predicando ni el que está en alabanza. Está rechazando la administración de Dios, la presencia de Dios. Es todo lo que está rechazando. Yo termino con esto. Si usted piense realmente lo que Dios quiere para usted, lo que Dios quiere que hagamos. Recuerde que nuestra lucha es diaria. Las armas Dios no las da, pero nosotros tenemos que buscarlas. Un rifle no va a llegar hasta sus manos solo. Una navaja no va a llegar hasta su mano sola. Vea que usted tiene que extender su mano y agarrarla. Así mismo es la armadura de Dios. Póngase de pie. Y yo le voy a pedir que cada uno de ustedes ore, porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar parados aquí algún día. A muchos de ustedes Dios los puede usar de la misma manera que usa a muchos predicadores. Y que tal vez el enemigo vaya a atacarlo con esos pensamientos que, ay, es que ahí arriba es bien difícil estar. Sí es bien difícil, hermano, porque al que está acá se le demanda mucho. Sí, se le demanda mucho como al líder, como al pastor. Se les demanda demasiado. Pero eso no significa que al que está sentado ahí atrás, ahí enfrente, no se le demanda nada. A todos se nos va a demandar algún día.
A todos se nos va a demandar algo, porque todos hemos sido llamados para algún propósito de Dios. Amén. Yo le voy a pedir al pastor que haga la oración final y que así mismo despida, y les doy gracias. Le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de predicar la palabra de Dios, que es un gozo para mí, la verdad. Amén. Dios les bendiga.